Eran las 3 de la mañana cuando sonó mi teléfono. Una mujer que nunca había escuchado en mi vida dijo con voz temblorosa: «Soy la esposa de tu esposo». Pensé que era una broma de mal gusto, una equivocación, tal vez alguien que había marcado el número incorrecto, pero entonces escuché el ping de un mensaje entrante. Era una foto de boda. Una boda que no era la mía. Mi esposo, el hombre con quien había compartido 32 años de mi vida, estaba parado junto a una mujer desconocida, vestido con el mismo traje que guardaba en nuestro closet, sonriendo de la misma manera que me sonreía a mí cada mañana antes de irse al trabajo. La foto tenía fecha de apenas 6 meses atrás. En ese instante entendí que los últimos años de mi matrimonio habían sido una mentira tan grande que ni siquiera podía dimensionarla. Mientras yo preparaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas y esperaba cada noche que regresara de sus supuestos viajes de negocios, él estaba construyendo una vida completeta con otra mujer. 2 casas, 2 esposas, 2 versiones de una misma farsa. Y yo, como una tonta, nunca sospeché nada. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa María Sepúlveda y tengo 68 años. Sé que para muchos eso suena como si mi vida ya estuviera terminada, como si a esta edad una mujer ya no tuviera derecho a sentir, a soñar o a exigir respeto. Pero déjame decirte algo, el dolor no entiende de edades y la traición duele igual a los 20 que a los 70. Conocí a Roberto cuando yo tenía apenas 36 años. Acababa de salir de un matrimonio difícil que me había dejado sola con 2 hijos pequeños. Trabajaba limpiando casas durante el día y vendiendo tamales por las noches para poder darles de comer a mis niños. Roberto llegó a mi vida como un regalo del cielo. Era vendedor de refacciones automotrices, siempre bien vestido, con ese olor a loción cara que me hacía sentir que estaba con alguien importante. Me cortejó con flores, con promesas de estabilidad, con esa sonrisa que derretía cualquier desconfianza. Decía que admiraba mi fortaleza, que una mujer como yo merecía descansar, dejar de sufrir tanto. Nos casamos 6 meses después de conocernos en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio. Recuerdo que pensé que finalmente Dios me había mandado a alguien bueno después de tanto sufrimiento. Los primeros años fueron buenos. Mis hijos lo aceptaron, aunque nunca lo llamaron papá. Roberto viajaba mucho por su trabajo, o eso decía. Iba a Monterrey, a Guadalajara, a Ciudad de México. A veces se ausentaba semanas enteras. Yo nunca cuestioné nada porque confiaba en él ciegamente. Además, siempre regresaba con regalos para mí, con dinero para los gastos de la casa, con esas palabras dulces que me hacían sentir amada. Dejé de vender tamales porque él insistió en que ya no era necesario. Dejé de trabajar limpiando casas porque decía que lo hacía quedar mal. Poco a poco fui dependiendo completamente de él, y ahora entiendo que eso era exactamente lo que quería. Durante 32 años cumplí con cada rol que se espera de una buena esposa mexicana. Levantarme a las 5 de la mañana para prepararle su café como a él le gustaba, con canela y piloncillo. Tenerle sus tortillas calientes en la mesa, hechas a mano porque las compradas no le parecían suficientemente buenas. Lavarle y plancharle cada camisa con tanto cuidado que parecían recién compradas. Esperarlo despierta sin importar la hora que llegara, aunque fueran las 2 o 3 de la madrugada. Nunca le reclamé sus ausencias, nunca revisé sus cosas, nunca lo molesté con celos o desconfianzas. Yo había sido educada para creer que una buena mujer confía en su marido, que los hombres necesitan su espacio, que hacer preguntas es de mujeres inseguras y problemáticas. Mis hijos crecieron, formaron sus propias familias y se fueron. Roberto y yo nos quedamos solos, y pensé que finalmente llegaría esa etapa tranquila del matrimonio donde disfrutaríamos juntos de nuestros años dorados. Pero sus viajes se hicieron más frecuentes. Ahora se ausentaba 3 semanas de cada mes. Decía que la empresa lo había ascendido,
que necesitaban que cubriera más territorio, que todo era por nuestro futuro. Yo le creía cada palabra porque nunca me había dado razones para dudar. O tal vez simplemente nunca quise ver las señales que estaban frente a mis ojos. Los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron hace aproximadamente un año. Roberto empezó a ser descuidado con sus mentiras. Una tarde recibió una llamada mientras estaba en la ducha. Su teléfono quedó sobre la mesa de la cocina y la pantalla se iluminó con un mensaje que decía: «Mi amor, ya compraste lo que te pedí para la cena de esta noche». Cuando le pregunté quién había llamado, me dijo que era un compañero de trabajo preguntando por unas refacciones. Pero yo había visto claramente que el mensaje hablaba de una cena, de comprar algo, de un tono demasiado íntimo para ser un colega. Comencé a observar más. Noté que tenía 2 billeteras. Una que usaba cuando estaba conmigo y otra que a veces se le olvidaba esconder cuando llegaba de sus viajes. Un día que estaba ordenando su maleta después de uno de sus regresos, encontré un recibo de un supermercado de Querétaro. Habían comprado cosas para el hogar, productos de limpieza, comida para toda una semana. Cosas que no tenían sentido si supuestamente se la pasaba en hoteles trabajando. Cuando le pregunté, me dijo que había ayudado a un compañero que estaba enfermo ahí a hacer sus compras. Siempre tenía una explicación, siempre lógica, siempre razonable, siempre pronunciada con esa seguridad que me hacía sentir tonta por haber preguntado. Empecé a notar también que nunca me invitaba a acompañarlo en sus viajes. Antes, cuando recién nos casamos, a veces me llevabas a alguna ciudad cuando el viaje coincidía con fin de semana. Pero eso había dejado de suceder hacía años. Ahora siempre tenía una excusa, que estaría muy ocupado, que los hoteles estaban en zonas feas, que yo me aburriría, que mejor me quedara descansando en casa. Una tarde, mientras limpiaba su coche, encontré una identificación de un gimnasio en Querétaro a nombre de él. Roberto nunca había ido al gimnasio en su vida. Cuando le mostré la tarjeta, me dijo que un cliente se la había regalado, pero que nunca la había usado. La guardó en su billetera como si nada. Mis amigas del grupo de oración comenzaron a decirme que algo no les cuadraba. Doña Lupita, que había sido engañada por su esposo durante 15 años, me decía que los hombres que viajan tanto siempre tienen otra familia en otra ciudad. Yo la defendía a Roberto. Me molestaba con ellas por sembrar dudas en mi cabeza. Les decía que no todos los hombres eran iguales, que Roberto era diferente, que nuestro matrimonio era sólido. Ahora entiendo que no lo estaba defendiendo a él, me estaba defendiendo a mí misma de una verdad que no quería enfrentar. Entonces llegó esa llamada a las 3 de la mañana que cambió todo. La mujer al otro lado de la línea se llamaba Daniela. Tenía 42 años y llevaba 8 años casada con Roberto. 8 años. Mientras yo cumplía 32 años con él llevaba 8 años construyendo una vida paralela con ella. Me dijo que vivían juntos en Querétaro, en una casa que él había comprado a nombre de los dos, que él pasaba 3 semanas al mes con ella y 1 semana conmigo, que le había dicho que era viudo, que su primera esposa había muerto de cáncer hacía muchos años, que yo era simplemente un fantasma doloroso de su pasado del que no podía hablar. Daniela había descubierto la verdad por accidente. Revisando los papeles del coche para renovar el seguro, encontró documentos viejos donde aparecía mi nombre como esposa. Cuando lo confrontó, Roberto le dijo que eran papeles de hacía muchos años, de antes de que yo muriera, que no los había actualizado por cuestiones burocráticas. Pero Daniela no era tonta. Contrató a un investigador privado que lo siguió y descubrió toda la verdad. Descubrió nuestra casa, me descubrió a mí. Descubrió que los viajes de trabajo eran en realidad viajes de regreso a su otra vida. Cuando terminó de contarme todo, me quedé en silencio durante lo que pareció una eternidad. Parte de mí quería colgar, pretender que era una broma cruel, volver a dormir y despertar en mi realidad conocida. Pero Daniela empezó a enviarme pruebas, fotos de ellos en la sala de su casa, celebrando Navidades que yo pensaba que él había pasado trabajando. Videos de cumpleaños donde él soplaba velas junto a ella.
recibos de compras compartidas, facturas de servicios de la casa a nombre de ambos, capturas de pantalla de conversaciones donde él le decía exactamente las mismas palabras bonitas que me decía a mí. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto, por qué no simplemente se separaba de él y ya. Me dijo algo que nunca olvidaré, porque las mujeres como nosotras merecemos saber la verdad, merecemos decidir con información completa y merecemos que hombres como él enfrenten las consecuencias de sus mentiras. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con todas las luces apagadas, esperando que Roberto llegara de su supuesto viaje de Guadalajara, que en realidad era su casa de Querétaro. Llegó a las 6 de la mañana, como siempre, con su sonrisa cansada, su beso en la frente, su buenos días, mi amor, como si nada. Y yo no dije nada. Todavía no, porque algo dentro de mí había despertado, algo que había estado dormido durante 32 años de ser la esposa perfecta, sumisa, confiada, algo peligroso. Lo que Roberto no sabía, lo que nunca supo en todos estos años, es que yo no era la mujer pobre y desamparada que él pensaba. Cuando nos casamos, le conté que no tenía nada, que dependía completamente de mi trabajo para sobrevivir. Y eso era verdad en ese momento. Pero lo que nunca le mencioné fue que mi abuela, que murió 2 años después de que nos casáramos, me había dejado como única heredera un terreno en las afueras de la ciudad. En aquel entonces no valía mucho. Estaba en una zona rural sin servicios. Por eso nunca lo mencioné, ni siquiera me pareció importante. Pero con el crecimiento de la ciudad, ese terreno ahora está en una zona comercial muy cotizada. Hace 5 años, me contactó un desarrollador inmobiliario interesado en comprarlo. En lugar de venderlo, seguí el consejo de un abogado y lo puse en renta para un centro comercial. Todos los meses recibo un depósito considerable en una cuenta de banco que abría mi nombre y que Roberto jamás supo que existía. Nunca toqué ese dinero. Lo fui ahorrando mes tras mes, sin un plan específico, simplemente porque algo dentro de mí me decía que algún día lo necesitaría. Ese día había llegado. También tenía algo más que Roberto desconocía. Mi hijo mayor, Sebastián, se había convertido en abogado especializado en derecho familiar. Habíamos tenido una relación distante durante años, porque a Roberto no le caía bien. Siempre encontraba formas de crear conflicto entre nosotros. Ahora entendía por qué. Sebastián hacía preguntas, cuestionaba sus ausencias, no se tragaba sus excusas tan fácilmente como yo. Daniela y yo seguimos en contacto. Hicimos algo que probablemente muchos no entenderían. Nos salíamos. No éramos enemigas. Éramos 2 mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre. Juntas comenzamos a recopilar evidencias. Yo empecé a tomar fotos de todo, documentos, recibos, mensajes de texto donde decía que estaba en ciudades donde no estaba. Daniela hizo lo mismo desde su lado. Contraté a mi hijo Sebastián para que me asesorara legalmente. Cuando le conté toda la situación, se puso furioso. Me dijo que siempre había sabido que Roberto escondía algo, que nunca le había parecido un hombre honesto. Juntos elaboramos un plan, pero lo más importante fue la transformación que empecé a experimentar internamente. Durante 3 meses fingí que todo estaba normal. Seguí siendo la esposa perfecta. Le preparaba sus comidas, le lavaba su ropa, lo recibía con una sonrisa. Pero por dentro estaba construyendo algo diferente. Comencé a ir al psicólogo para procesar el trauma de la traición. Me uní a un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Por primera vez en décadas, empecé a pensar en mí misma no como la esposa de alguien, sino como Rosa María, una mujer completa por sí misma. El plan era sencillo, pero efectivo. Daniela le diría a Roberto que tenía que viajar por 2 semanas a visitar a su madre enferma en Veracruz. Eso obligaría a Roberto a quedarse conmigo esas 2 semanas completas, algo que no había sucedido en años. Durante ese tiempo, yo le diría que quería que celebráramos nuestro aniversario de bodas número 32 con una cena especial en un restaurante elegante.
Le diría que invitaría a mis hijos, a algunos amigos cercanos, que quería celebrar todos estos años juntos. Roberto no podría negarse sin levantar sospechas. Sebastián se encargaría de rentar un salón privado en el restaurante. Pero los invitados no serían solo mis hijos y amigos. Daniela regresaría secretamente de su supuesto viaje y estaría ahí también. Teníamos todo planeado al detalle. Mientras tanto, yo observaba a Roberto con nuevos ojos. Veía cómo mentía con tanta facilidad, cómo podía mirarme a los ojos y decirme que me amaba mientras planeaba su regreso con su otra esposa. Veía cómo manipulaba cada conversación, cómo controlaba cada aspecto de mi vida sin que yo me diera cuenta. Una noche, mientras cenábamos, me dijo que me veía diferente, que si me pasaba algo. Le dije que estaba feliz, que estaba agradecida por todos nuestros años juntos, que me sentía bendecida de tener un esposo tan bueno. Se le iluminó la cara. Probablemente pensó que había ganado, que seguía teniendo el control total. No tenía idea de lo que se le venía encima. Durante esas semanas también hice otras cosas. Fui al banco y aseguré que todo mi dinero estuviera protegido en cuentas que solo yo podía acceder. Cambié las contraseñas de todo. Saqué copias de todos los documentos importantes de la casa. Sebastián me ayudó a proteger legalmente todo lo que estaba a mi nombre. Daniela hizo lo mismo del otro lado. Ella era una mujer fuerte, una profesora de primaria que se había sacrificado igual que yo por un hombre que no lo merecía. Hablábamos casi todos los días, compartiendo nuestro dolor, pero también nuestra creciente sensación de poder. Por primera vez en nuestras vidas no éramos víctimas pasivas. Éramos mujeres tomando control de nuestra historia. Llegó la noche de la supuesta cena de aniversario. Roberto se vistió con su mejor traje, el mismo que había usado en su boda con Daniela, aunque él no sabía que yo lo sabía. Me regaló flores y me dijo que me veía hermosa. Llegamos al restaurante y efectivamente estaban mis 2 hijos con sus familias, algunos amigos cercanos, doña Lupita del grupo de oración. Roberto sonreía, saludaba a todos, interpretando el papel del esposo devoto a la perfección. Nos sentamos a la mesa, se sirvió vino. Roberto hizo un brindis hablando de nuestros 32 años juntos, de lo bendecido que se sentía de tener una esposa como yo, de cómo yo era el pilar de su vida. La gente aplaudió. Yo solo sonreí. Entonces me puse de pie y dije que yo también quería decir algunas palabras. Agradecí a todos por venir a celebrar conmigo y entonces dije, pero hoy no solo estamos celebrando un aniversario, también estamos celebrando la verdad. Vi cómo Roberto me miraba confundido. Continué. Verán, hace 3 meses recibí una llamada que cambió mi vida. Una mujer me llamó para decirme que ella también estaba casada con mi esposo. El silencio en el salón fue absoluto. Roberto se puso pálido. Intentó interrumpirme, pero yo alcé la mano. Espera, aún no termino. Esa mujer no es mi enemiga. De hecho, la invité esta noche para que todos la conozcan. Hice una seña y Daniela entró al salón. Roberto se levantó de la silla tan bruscamente que la tiró. Intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Daniela caminó hasta la mesa con una dignidad impresionante y se paró junto a mí. Yo saqué un folder que había traído en mi bolsa y empecé a mostrar las evidencias. Fotos de su otra boda, documentos de la casa que compartía con Daniela, recibos de compras conjuntas, capturas de pantalla de conversaciones donde les decía a ambas exactamente las mismas cosas. Roberto intentó decir que todo era un malentendido, que podía explicarlo, pero Daniela lo interrumpió. Con voz firme le dijo, «No hay nada que explicar, Roberto. O mejor dicho, hay mucho que explicar, pero ya no nos interesa escucharlo». Mis hijos estaban en shock. Sebastián, quien ya sabía todo, se mantenía firme junto a mí. Mi hijo menor, Carlos, se levantó y le gritó a Roberto cosas que probablemente habría querido decirle durante años. Doña Lupita y las otras señoras del grupo de oración
miraban la escena con una mezcla de horror y satisfacción. Entonces llegó el momento que había estado esperando. Le dije a Roberto: durante 32 años creíste que yo dependía completamente de ti. Creíste que sin ti yo no era nada, que no tenía recursos, que no tenía opciones. Te equivocaste. Saqué otros papeles del folder. Esta es la escritura del terreno que heredé de mi abuela. Este es el contrato de arrendamiento con el centro comercial que está construido ahí. Estos son los estados de cuenta bancarios que muestran que he ahorrado una cantidad considerable durante los últimos 5 años. Dinero que tú nunca supiste que existía. Vi cómo la realidad lo golpeaba. Él había sido tan cuidadoso ocultándome su doble vida, pero nunca se le ocurrió que yo también pudiera tener secretos. Daniela añadió: y yo ya puse en venta la casa de Querétaro. La mitad es legalmente mía y voy a recuperar hasta el último peso que invertí en esa farsa. Roberto intentó acercarse a mí, suplicar, pero Sebastián se interpuso. Ni se te ocurre tocar a mi madre. Los papeles de divorcio ya están listos. Puedes firmarlos por las buenas o podemos hacer esto muy público y muy feo. Tú decides. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Roberto intentó llamarme cientos de veces. Me enviaba mensajes suplicando perdón, diciendo que podíamos arreglarlo, que había sido un error. Un error de 8 años. Un error que implicaba otra casa, otra vida, otro matrimonio. Bloqueé su número. Daniela hizo lo mismo. Nos apoyábamos mutuamente en los momentos difíciles, porque, a pesar de todo, el dolor era real. No importa cuán fuerte seas, descubrir que tu vida era una mentira duele en lo más profundo, pero había algo diferente esta vez. No estaba sola en mi dolor y no estaba indefensa en mi situación. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido gracias a Sebastián. Roberto no tenía muchas opciones. Si intentaba pelear, haríamos público cada detalle de su doble vida. En una comunidad como la nuestra, eso significaría perder su reputación, sus clientes, todo. Firmó los papeles sin mucha resistencia. Yo no pedí nada que fuera de él. No necesitaba su dinero, no quería su casa, solo quería mi libertad y recuperar mi dignidad. Daniela también se divorció, vendió la casa de Querétaro y usó ese dinero para hacer un pago inicial en un departamento bonito en la Ciudad de México, donde siempre había soñado vivir. Nos volvimos amigas de verdad, unidas por una experiencia que, aunque dolorosa, nos había transformado a ambas. Mis hijos me apoyaron incondicionalmente. Carlos me confesó que nunca le había caído bien Roberto, pero que había callado para no hacerme sentir mal. Sebastián me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado la situación, que había mostrado una fortaleza que él no sabía que tenía. Eso me hizo llorar, porque yo tampoco sabía que la tenía. Había pasado tantos años siendo pequeña, siendo sumisa, siendo la mujer que no causa problemas, que había olvidado que dentro de mí vivía alguien capaz de levantarse y pelear. El grupo de oración se convirtió en mi red de apoyo más importante. Doña Lupita me decía que yo era su heroína, que había hecho lo que ella nunca se atrevió a hacer. Otras mujeres del grupo empezaron a abrirse sobre sus propias situaciones. Una estaba sospechando que su esposo la engañaba, pero tenía miedo de confirmarlo. Otra llevaba años aguantando maltratos emocionales, pero no sabía cómo salir. Les compartí mi historia no para presumir, sino para mostrarles que sí se puede, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, que tener 60, 70, 80 años no significa que tengas que seguir aguantando lo que no mereces. Hoy, 2 años después de aquella llamada de madrugada, vivo sola en una casa más pequeña, pero que es completamente mía. La pagué de contado con mis ahorros. Es un lugar lleno de luz, decorado a mi gusto, sin tener que pedir permiso o aprobación de nadie. Retomé algunas cosas que había dejado de hacer. Volví a hacer tamales, pero ahora no por necesidad, sino porque me gusta. Los vendo los fines de semana y el dinero lo uso para darme gustos. Me compré un celular nuevo, aprendí a usar redes sociales,
Tomé clases de baile. Viajo con mi grupo de amigas a lugares que siempre quise conocer, pero que Roberto decía que eran tonterías. Fui a Oaxaca, a las playas de Michoacán, a las pirámides que nunca había visitado a pesar de haber vivido toda mi vida en México. Daniela y yo nos vemos cada par de meses. Ella rehizo su vida también. Conoció a un hombre bueno, un viudo honesto que la trata con el respeto que merece. Me dice que aprendió de nuestra experiencia a nunca más ignorar las señales, a nunca más hacer pequeña su intuición. Mis nietos me ven diferente ahora. Mi nieta mayor, que tiene 15 años, me dijo algo hermoso hace poco. Me dijo: abuela, cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte y valiente. Le dije que yo no me sentía particularmente valiente, que solo había hecho lo que tenía que hacer, pero ella insistió: no, abuela, es que muchas mujeres se hubieran quedado calladas, muchas hubieran preferido seguir con la mentira porque da miedo empezar de nuevo. Tú no tuviste miedo. Y tienes razón, sí tenía miedo, estaba aterrada, pero hice lo que tenía que hacer de todas formas, y eso es lo que es el verdadero valor. A veces me preguntan si extraño a Roberto. La respuesta honesta es que extraño la idea de él, la ilusión de lo que pensé que teníamos. Pero no extraño la mentira, no extraño vivir en la oscuridad de la ignorancia. No extraño ser pequeña para que él pudiera sentirse grande. Extraño la compañía a veces, pero prefiero 1000 veces estar sola con mi verdad que acompañada en una farsa. Roberto intentó contactarme hace unos meses. Me mandó una carta con una de mis antiguas vecinas. Decía que estaba arrepentido, que había sido el peor error de su vida, que si podíamos al menos hablar. No respondí. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Él no tiene cabida en la mujer que soy ahora. Aprendí tantas cosas de esta experiencia. Aprendí que nunca eres demasiado vieja para empezar de nuevo. Aprendí que la dignidad no tiene precio. Aprendí que las mujeres, cuando nos apoyamos en lugar de competir, somos una fuerza imparable. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que está bien pedir ayuda, está bien llorar, está bien sentirse perdida, siempre y cuando sigas caminando hacia adelante. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las de mi generación que fueron criadas para aguantar todo en silencio, quiero decirles algo. Ustedes no son demasiado viejas para exigir respeto. No son demasiado viejas para empezar de nuevo. No son demasiado viejas para ser felices. La sociedad nos enseñó que nuestro valor estaba en servir a otros, en sacrificarnos, en mantenernos calladas. Pero esa no es la única forma de ser una buena mujer. Una buena mujer también se cuida a sí misma. También pone límites. También dice que no. También se va cuando la situación ya no le sirve. No estoy diciendo que todos deberían divorciarse ante el primer problema. Estoy diciendo que nadie, absolutamente nadie, merece vivir en una mentira. Nadie merece ser engañado durante décadas. Nadie merece que le roben años de su vida con falsedades. Y si te encuentras en esa situación, quiero que sepas que sí hay salida. Tal vez no sea fácil. Probablemente sea lo más difícil que hagas en tu vida. Pero del otro lado está tu dignidad esperándote. Está tu paz esperándote. Está la versión de ti que siempre debiste ser esperándote. Hoy tengo 70 años recién cumplidos. Los celebré rodeada de mis hijos, mis nietos, mis amigas verdaderas. Daniela vino desde la Ciudad de México solo para estar conmigo ese día. Bailamos, reímos, comimos pastel. Y cuando apagué las velas, mi deseo no fue encontrar otro hombre o recuperar el tiempo perdido. Mi deseo fue seguir construyendo esta nueva vida que tanto me costó pero que tanto vale. Mi deseo fue que todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé encuentren la fuerza para salvarse a sí mismas, porque al final del día nadie va a venir a rescatarte. Tienes que ser tu propia heroína. Y déjame decirte, no hay nada más poderoso que una mujer que decide rescatarse a sí misma, que decide que ya no va a ser pequeña, que decide que merece más,
Esa mujer es imparable. Yo soy esa mujer ahora. Y tú también puedes serlo. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo y cuéntame tu historia. Nunca sabes a quién puedes estar ayudando con tus palabras.